Hola a todos mis seguidores, aquí seguimos con otro capítulo más de este increíble y largo fanfic de la franquicia de Takmoon, Fate. Bueno, ya se lo saben, esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original. Dejen su me gusta junto a un comentario de qué les pareció y si pueden compartan y suscríbanse a mi canal para estar al pendiente de esta y demás de mi contenido. Ahora sin más comencemos con el video de hoy. Capítulo 80. Tercera persona. No soy dueño de Fed/Stenag y esas cosas. Oh. Algo estaba mal. Tampoco en el sentido de el mundo está a punto de experimentar el Armagedón, que irónicamente era el problema. Un torrente de maldiciones inundó la cámara. Males y pecados de la humanidad, tangibles y despiadados, azotaban en todas direcciones. Solo gracias a la magnitud de la caverna en la que se encontraban y a sus posiciones generales, los sirvientes no fueron aniquilados en el momento en que la presa del apocalipsis se hizo añicos. Saber, siendo el único Servant convencional que había estado cerca de la zona cero, solo logró escapar gracias al hechizo de comando de último segundo de Zero para saltar del peligro menos de un segundo antes de ser abrumada. Los magos erigieron campos delimitados en la cámara para desviar los flujos de malicia, ya sea mediante gemas u otros hechizos. Una medida provisional, en el mejor de los casos, dada la gran cantidad de sustancia maliciosa que fluía en todas direcciones. No ayudó a la situación cuando segundos después de la terrible experiencia, Zero se puso rígido como si se hubiera electrocutado. Su boca se abrió de par en un grito silencioso de dolor incomparable que era visible a través de su mortaja, y luego se derrumbó justo al lado del vicedirector visiblemente irritado. Pero todo eso era de esperar dadas las circunstancias. Lo que no se esperaba fue que el torrente se congelara de repente, como si el tiempo se hubiera detenido a menos de medio minuto del cataclismo. Nadie predijo que la locura desatada comenzaría a retraerse hacia el grial. No. Pronto se hizo evidente que no era así. El tiempo no se revertía. El desgarro en el mundo no se reparaba. Todos los males del mundo no se retraían hasta el grial. ¿Qué deseaba ese idiota?, se gruñó Lorelei Bartomeu mientras el punto de convergencia de todos esos pecados se hacía cada vez más evidente. Cientos. Miles. Innumerables toneladas de sustancia vil compactadas y comprimidas en un solo punto. Ni un solo punto. Un solo individuo. Poco a poco, la inundación se detuvo y los últimos restos del estallido literalmente se arrastraron y retorcían hasta el nuevo punto de enfoque, como si cada gota de líquido fuera una personificación consciente de la locura rabiosa. Donde una vez estuvo Archer ahora era poco más que una silueta negra con forma de ser humano. Un maniquí o silueta tridimensional, carente de color y rasgos físicos notables, salvo los que se podían determinar por su contorno literal. Era claramente un hombre el que estaba allí, con las mismas proporciones físicas que el espíritu heroico Emilia, pero el cabello era un poco diferente y no parecía llevar nada desde la cintura hacia arriba. Ni siquiera un minuto después de que Archer pidió su deseo, donde debería haber tenido lugar el fin del mundo, no se escuchó ningún sonido. Todos los sirvientes se prepararon para moverse, sin apartar su atención del nuevo desarrollo. Todos los maestros calentaron sus circuitos para lanzar un hechizo en un gatillo sensible. Bueno. Esto ciertamente no se esperaba, reflexionó Irisbiel en voz alta, sin haberse movido lo más mínimo de su posición anterior, pero también concentrada en el lugar donde una vez estuvo Archer. Antes de que alguien pudiera reunir la fuerza o la estabilidad para exigirle qué quería decir con eso. Grieta. Una fisura se abrió en el pecho de la silueta, brillando con un azul casi radiactivo. Un maná azul, corrompido pero puro, brillaba bajo la piel. Grieta. La ruptura se estiró, se retorció y se extendió por todo el cuerpo del objetivo.
serpenteando y girando cada vez más rápido, hasta que pareció que en su estructura se veían más fisuras que piel vacía, no fisuras, sino inscripciones que se parecían mucho a runas de oficios. Y entonces sus ojos se abrieron. Esclerótica simple de color blanco marfil con iris negro vacío que combina con la parte no contaminada de su cuerpo. Ja. Ja 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 ja. Se rió. La risa no era algo que coincidiera con el aura horrorosa y la locura que irradiaba, ambas suficientes por sí solas para abrumar a cualquier ser mundano y hacerlo retorcerse en agonía conceptual. En cambio, la risa fue como una risita seca. Decepcionada, pero aún así, indudablemente divertida. Bueno, entonces. ¿No es esto el colmo de la ironía?, reflexionó Angra Mainyu en voz alta, con la voz de Emilia, para que todos la oyeran. Oh. Jugaré con Fujine. Descansaré. Todo empezó con decisiones sencillas. Jugaré con Fujine. Cosas mundanas, en realidad. Caprichos sin sentido que cualquiera cometería en un abrir y cerrar de ojos. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba mirando a Shirou Emiya. No. No tenía sentido ser mezquino con la semántica en ese momento. Se estaba observando a sí mismo. Algunos eventos pasaron volando. La mayoría no los recordaba, comprensiblemente. Y algunas partes, sentía que debería haber habido una opción que no se le concedió desde el principio. Como si no hubiera cumplido las condiciones para hacerlo, por ridículo que pareciera. Por supuesto, al presenciar lo que era ahora, la idea de tener una opción en sí misma era una broma lo suficientemente mala como para que quisiera reír a carcajadas, incluso si nadie podía oírlo o verlo en este estado retorcido en el que estaba atrapado actualmente. Pero no lo hizo. Dejando a un lado el estoicismo, su mente, cuerpo e incluso alma se sentían entumecidos en su estado actual mientras observaba este macabro desastre en movimiento. Aún así, hubo una irónica Schadenfreude al ver a Saber casi partirlo por la mitad frente a su casa desde su perspectiva más joven, algo que no pudo evitar divertirse. Poco a poco empezaba a comprender lo que estaba pasando. Cómo se estaba desarrollando el acontecimiento más importante de su vida, sobre el que tenía cierta influencia. Pero al mismo tiempo, algo fallaba. Se estaba prolongando con una lentitud casi agonizante. Como estar en una montaña rusa subiendo por la pendiente principal, solo que no se podía ver ni calcular dónde estaba la cima. Cada instante que pasaba hacía que la tensión aumentara exponencialmente. En retrospectiva, tenía sentido. Acababa de pedir un deseo a un grial maldito. Esperar sin condiciones era una estupidez que dudaba que incluso su yo más joven hubiera alcanzado. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Independientemente de cómo el grial jugó con su deseo, todo estaba fuera de sus manos ahora. ¿Y si el grial creyó haber ganado y le consiguió una victoria al hacerle jugar bien? ¡Oh! Esa mierda de emo engreído. Había subestimado vastamente cuántas veces había pasado por esta maldita guerra y cuántas formas había presenciado su final. Sabes, esperaba algo más, cuando se pidió el deseo. Irisbiel tarareó con una mezcla de diversión y decepción mientras Angra Mainyu examinaba su nuevo estado. Oh, no finjas que no esperabas que pasara algo de último momento. Ya sabes cómo funciona Alaya. El recién llegado puso los ojos en blanco antes de mirar a Irisbiel con curiosidad discreta. Hablando de circunstancias inesperadas, ¿cómo debería llamarte ahora? Yo. ¿Hermana? ¿Mamá? La mujer albina resopló y puso los ojos en blanco. Llámame pretendiente. No lo hagas más incómodo de lo que ya es. Ya no puedo llamarte arquero. No un vengador puro, por lo que sé. Angra Mainyu rió con una amplia sonrisa y se dio una palmada en el pecho con orgullo.
Habría sido casi encantador si el aura que lo rodeaba no hubiera significado que su declaración venía con el contexto de que estaba listo para cometer un genocidio en masa en ese mismo momento. Lo dices como si fuera algo bueno. Si no me falla la memoria, moriste al principio de la última guerra en la que participaste, señaló Irisbiel con objetividad. Invocado convencionalmente, sí. Por ustedes. Se encogió de hombros, restando importancia a su insulto mal disimulado. ¿Qué parte de esto es convencional? Puede que no esté fuera como pretendía, pero estoy bastante seguro de que puedo acabar con toda esta isla yo solo sin demasiados problemas. Y eso sin contar el impulso que podría obtener si consumimos al resto de los sirvientes que quedan aquí y damos algunos pasos extra que no se tuvieron en cuenta. Irisbiel frunció el ceño confundida y miró hacia donde su contraparte estaba mirando para ver dónde estaban Sakura y Marjatta. Palabra clave, fueron. Fue entonces cuando notó que su conexión con las chicas también se había roto. Y considerando que lo único que conocía capaz de lograr tal cosa era un noble fantasma en particular. Su mirada se dirigió ligeramente a la ridícula visión de Rin, de alguna manera corriendo lo más rápido posible mientras cargaba a ambas chicas sobre sus hombros mientras evitaba el cráter que Saber hizo durante su entrada. La mujer expresó inteligentemente sus pensamientos sobre el desarrollo. No era precisamente alarmante para ninguno de los dos, ni algo que no pudieran solucionar más tarde, pero ciertamente era inesperado. Zirou debió haberle enseñado algunos de sus trucos de refuerzo. Sabía que eras un gorila, acusó Luvia, incapaz de contenerse al presenciar la escena. Edelfel, te juro que tiraré a tu hermana al hoyo. Espetó Rin, claramente sin ganas de sus bromas habituales, antes de murmurar algo en voz baja, probablemente otra sarta de maldiciones. Ah, ya entiendo. Angra Mainyu golpeó ligeramente su puño contra la palma de su mano, como si tuviera una revelación. Fingió estar atrapada por las espadas de Archer y luego usó la copia de rompedor de reglas para disiparlas y atrapar a las chicas cuando yo estaba tomando el control. Astucia, espera. Como la usó con Sakura, eso significa que Rider sin maestro no será gran cosa. Guardián del equilibrio. Gritó Rin, terminando el área del contrato maestro-sirviente, justo cuando Rider se apresuró a completar el nuevo contrato, agarrar a Sakura y aligerar la carga. Vamos. Ni siquiera terminé la frase. ¿Lo habían planeado con antelación? Gritó Angra, no de frustración, sino de puro desconcierto por lo rápido que había sucedido. Eso explica por qué trajeron a Rin-chan a pesar de no tener un sirviente. Y por lo que he oído y visto, parece algo que se le ocurriría a Zirou-kun. Irisbiel rió entre dientes, divertida. ¿En serio, cuántas veces han intercambiado sirvientes en esta guerra? Sé que no va contra las reglas y no soy quien para hablar, pero se supone que somos espíritus heroicos, no cartas coleccionables. Estallido. Sonido metálico. ¡Ja! Irisbiel suspiró profundamente cuando una bala dirigida a su cabeza fue interceptada y desviada en el último instante por una hoja retorcida materializada a medio metro de distancia. Por favor, espera tu turno, Kiritsugu. No me he olvidado de que estás ahí. De verdad, a veces eres muy impaciente. De nada. Angra Mainyu resopló antes de mirar a los demás testigos de su regreso. Veamos. Saber. Lance. Rider. Assassin. Y supongo que la temible vicedirectora también cuenta como un problema. Berserker ha vuelto a la ciudad, y Caster podría aparecer si logramos que la tolerable hermana use un sello de comando. Entre todos, tienen maná más que suficiente para que el Grial vuelva a funcionar y recupere fuerzas antes de enfrentarse al resto del mundo. Ah, y supongo que el maestro de Lance tiene ese truco, pero no creo que sea de mucha ayuda aquí. Sus ojos recorrieron el desastre frente a él antes de quedar momentáneamente tendido sobre el paralizado e inconsciente Zirou Emiya. Al menos ese tipo está caído.
Quizás sea por este cuerpo, pero no puedo evitar sentirme divertido y aliviado de que ese chico ya no esté en escena. De cualquier manera, no me sorprendería que fuera el mayor problema si no lo fuera. Tus palabras dicen una cosa, pero esa sonrisa tuya dice otra. De hecho, la sonrisa sádica de Angra se amplió a un ancho genuinamente doloroso e inhumano mientras observaba a Zirou retorcerse en el suelo. ¿En serio? Archer debió de estar conteniendo su erección de odio hacia el niño. La verdad es que estoy impresionado. La mirada del sirviente enloquecido se intensificó al instante. Una oleada de instinto asesino recorrió la caverna con tanta intensidad que la cámara se estremeció y se agrietó por completo. Mayormente en una dirección específica. Auge. Antes de que el objetivo principal pudiera convertirse en pulpa, dos cortes gemelos de viento y oro atravesaron la ola de maldiciones sin esfuerzo. Saber y Lorelei Bartomeu hoy estaban frente al convulsionado Zirou, con armas en mano. Supongo por tu condición que tus protecciones anteriores fueron suficientes. Saber le preguntó indirectamente a Lorelei si sabía qué le había sucedido a su maestro. Y supongo que tu preocupación por el perro te ha nublado temporalmente el juicio. Este último rechazó rotundamente las preocupaciones de Saber, indicando que algo más andaba mal. Zirou. Rin se detuvo de golpe tras la pareja, seguida por Lubia y Basset. Dame a Marjatta. Tú cuida de él y de Sakura. Lubia separó a su hermana de Rin y sacó un puñado de gemas para que ambas trabajaran con ellas. Momentos después, Rider apareció desde arriba con su propio, temporalmente maestro. La respiración y el maná de Sakura son estables, pero tensos. Zirou pensó. Está maldito. Lo sé. Se nota con solo mirarlo. La pregunta es, ¿cómo? Rin hizo una mueca mientras lo inspeccionaba lo mejor que podía sin tocarlo. Zirou aún conserva a Abelan. Debería haber sido imposible maldecirlo tan severamente con Saber tan cerca, a menos que ocurriera algo ridículo como sumergirlo en el lodo del Grial. Caster dice que probablemente se deba a que Benje se apoderó del cuerpo de Archer. La conexión entre ellos sigue ahí. Lo que sea que le esté sucediendo a Archer también lo está afectando en menor medida. Lubia les dio una respuesta probable. Abelan es potente, pero comparado con lo que se supone que Benje es. En resumen, Zirou tiene la suerte y la desgracia de seguir vivo dadas las circunstancias, concluyó Rider. ¿Cuánto tiempo sobreviviría, sin embargo, era la siguiente gran incógnita? A pesar de lo maleables y adaptables que habían demostrado ser su mente y su cuerpo durante la guerra, la exposición prolongada a Angra Mainyu fue más que extrema. El deseo de Archer. Todo se reduce a eso. Incluso Benje parece estar desanimado. Si descubrimos qué fue exactamente, podríamos solucionar este problema, concluyó Rin, y ninguno de ellos pudo discutirlo. El hecho de que no todos estuvieran muertos desde el principio, o incluso algunos de ellos, fue el primer indicio importante de que algo andaba mal. El hecho de que el poder del Grial y las maldiciones al pedir el deseo no hicieran absolutamente nada más allá de aparentemente reasignarse al cuerpo de Archer era probablemente su mayor pista de lo que estaba sucediendo. Intencional o no, probablemente era su mayor salvación y la oportunidad de cambiar las cosas mientras ese fuera el caso. Espera. Si el deseo de Archer realmente le asignó todo el poder y las maldiciones de Benje. Le estás dando demasiadas vueltas a esta tontería. La situación es simple. La corrupción ha cambiado de nave, así que solo necesitamos destruir un objetivo diferente. Lorelei se burló. A menos que te atrevas a sugerir que también curemos a tu traidor de un familiar. Rin tragó saliva con dificultad, sabiendo que estaba en la cuerda floja. No. Archer no. Ya tomó su decisión. Oye, interrumpió Angra Mainyu con indiferencia, como si se acercara a un conocido desde el otro lado del campo. Sé que probablemente me rechacen, pero ¿alguno de ustedes, sirvientes, se anima a reducir sus pérdidas y unirse a mí?
Me ahorraría mucho tiempo. ¿Increparnos sin siquiera ofrecernos comida ni bebida? ¡Qué descaro! Hasta ese imbécil de Archer tenía mejores modales. Lance apretó la lanza con más fuerza. Apenas. Ryder añadió sus 2 centavos, apareciendo uñas en sus manos. Te oigo, lo sabes. Gritó Evenge con un dejo de indignación. Fufú. Ya que posees a Archer, técnicamente ambos lados de ese insulto te aplican. Mis condolencias, dijo Irisbiel riendo entre dientes. No es mi culpa que tu hijo tenga las habilidades sociales y la conciencia de un lémur. Personalmente, culpo a sus padres, resopló Evenge. Adorable. La primera puso los ojos en blanco, divertida por el pequeño insulto. Estallido. Sonido metálico. Otra bala fue interceptada por una hoja retorcida y proyectada desde una dirección completamente diferente a la anterior. Sí. Sí. Pensábamos que tú también lo rechazarías, Kiritsugu. No tienes que recordarnos que estás ahí. Irisbiel suspiró con fuerza, exasperada. «Qué par de payasos tan descuidados», dijo Lubia con el ceño fruncido mientras trataba a su hermana. «No me gusta». El grial está diseñado para facilitar la concesión de un deseo cuando el maná de 4 o 5 servants está en él. Si todo eso entró en Archer a la vez, dudo que su cuerpo sea estable. Quizás si fuera un servante clase superior con una disposición absurda o si el deseo estuviera diseñado específicamente para alterar y ajustar su cuerpo en consecuencia, pero de lo contrario, no hay forma de que pueda manejar tanto poder a la vez sin consecuencias. Probablemente están demorando el proceso para compensarlo, conjeturó Rin. Entonces, nuestro enfoque inmediato ya está decidido. Lorelei levantó su fusta y entrecerró la mirada. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, la reina de la torre del reloj atacó brutalmente. Su magia basada en viento se manifestó y disparó una docena de bolas de aire comprimido como proyectiles de tanque directamente hacia Evenge y Pretender. Fue un ataque abrumador, especialmente para un mago de la era actual. Cada caparazón contenía el poder y el impacto necesarios para herir gravemente, o incluso incapacitar, a un servant convencional y destruir la mayor parte de la meseta donde se encontraban. Como mínimo, obligaría a cualquiera de los dos a reaccionar y a informar al grupo sobre qué hacer a continuación. O al menos debería. Una mancha negra voló en la trayectoria de los proyectiles y los destruyó a todos antes de que pudieran acercarse a sus objetivos con resultados explosivos. ¿En serio? ¿Otra vez esa? Ten un poco de imaginación. El Vengador miró de reojo a Pretendiente. Irisbiel se encogió de hombros con impotencia. Si no está roto, puedes elegir el siguiente. Los ojos de Rin se abrieron de par en par, al igual que los de Lance y Lorelei. El joven mago frunció el ceño al ver que los escombros se dispersaban, revelando la identidad del intruso. Debes estar bromeando. ¿Otra vez él? Frente a todos, una silueta de ébano tridimensional de Diarmuid Uaduibn estaba lista, solo sus lanzas gemelas Noble Phantasms conservaban algo de su color y resplandor originales. No. Lance reprendió de inmediato la frustración de Rin. Tranquilo, chico. Algo no anda bien. ¿Tú también lo notas, saber? Ya luchaste contra él antes. Los movimientos son prácticamente iguales, pero su velocidad y elegancia palidecen en comparación. Como si todos sus parámetros físicos hubieran bajado al menos 2 niveles. Contra un mago de esta época seguiría siendo una pesadilla, pero dudo que pueda detenernos por. Antes de terminar su frase, volvió su atención y cargó hacia un lado blandiendo su espada tan fuerte como pudo. Auge. ¿Qué demonios? Lubia hizo una mueca, preparándose para el impacto de las dos fuerzas que casi la mandan a ella y a su hermana inconsciente. Su campo limitado no hizo prácticamente nada para protegerlas del caos cercano.
Esto se ha vuelto aún más complicado. Ryder se interpuso entre el nuevo peligro y su maestro, actual y anterior. Antes de que alguno de los humanos pudiera preguntar qué quería decir Ryder, Lorelei limpió el polvo levantado con un rápido hechizo sin palabras. Rin y Luvia casi desearon que no lo hiciera. Arg. Elevándose sobre Saber había una silueta igualmente negra de lo que inconfundiblemente era Heracles, empuñando no una tosca espada de piedra, sino una hacha dorada igualmente enorme y adornada con una cabeza de león grabada en su costado. Vaya, joder, resumió Lance la mayoría de sus pensamientos adecuadamente. Con 2 rangos reducidos o sin ellos, Heracles seguía siendo Heracles, y esa nueva hacha suya ciertamente no parecía estar ahí para darle estilo. Parece que esperaba demasiado para pasar un buen rato. Hablaste demasiado pronto, Lance. Ryder miró en otra dirección, adoptando una postura cada vez más defensiva. De hecho, a poca distancia detrás del nuevo berserker, 3 sirvientes más se estaban materializando alrededor de algunos de los nobles fantasmas que habían sido empalados en el suelo de piedra de la cueva. Ryder hizo una mueca cuando una pequeña sombra encapuchada recogió una guadaña familiar que preferiría no volver a encontrar nunca más. Desde la otra dirección alrededor del cráter que Saber hizo, otras 5 figuras inquietantes con Noble Phantasms comenzaron a formarse. Lance maldijo nuevamente en voz baja mientras un afeminado sirviente de las sombras hacía girar una copia de Gibolg en cada mano. Disculpen la falta de calidad. Irisbiel hizo una reverencia sincera, como si fuera una oficinista de su empresa. Debido a las circunstancias, tenemos que compensar la cantidad para atenderlos por ahora. Lo siento. Al menos, serán un buen punto de referencia para probar este nuevo truco. Después de todo, tengo que asegurarme de que todos los problemas estén resueltos cuando finalmente me lance a por la humanidad. No tienen idea del alivio que siento al terminar con esto de una vez. Evenge sonrió ampliamente mientras un ejército de sirvientes de las sombras se materializaba alrededor de su enemigo. Miren. Acá Amana. El estanque reflector del pecado. Dime qué opinas. Estoy abierto a críticas y sugerencias. Oh. Guave parpadeó cuando la montaña detrás de él tembló. A sus pies, el campo delimitado por 2 Noble Phantasms y múltiples Black Keys irradiaba con mayor intensidad, como si estuviera sometido a una mayor presión. Ni siquiera necesitó realizar ningún análisis de magia para saber que algo andaba mal. No cuando la masa de tierra frente a él se volvió repentinamente 3 tonos más oscura que el resto del mundo a su alrededor. Vaya mierda. Mordió con los dientes el cigarro que había estado fumando y se arremangó. Parece que sus estudiantes y el subdirector no pudieron solucionar el problema antes de que todo se complicara después de todo. Siempre podía confiar en su terrible suerte de saber que las cosas nunca serían fáciles y, por lo tanto, prepararse para ello con anticipación. Las palmas de sus manos presionaron la tierra a solo unos pies de distancia de la copia de Balmund que alimentaba el campo delimitado, y un círculo formal de color burdeos de 5 metros de diámetro se iluminó alrededor de la espada. El temblor cesó. O al menos, el temblor fuera del campo delimitado cesó. Aunque fuera lo más apto para tratar con místicos de la era de los dioses, no se había quedado de brazos cruzados mientras esperaba afuera. No era un trabajo ideal, pero había aprendido todo lo posible de Caster antes de la operación, por si acaso. La montaña tembló y se volvió de un tono negro más oscuro que el cielo nocturno. Esperemos que sus precauciones le permitan ganar suficiente tiempo. Oh. Pregunta sobre ayer. Él continuó observando. Cooperemos toda la noche. Él continuó recordando. ¿Es usted un ser humano? Pero mientras observaba se dio cuenta que algo andaba mal. Reconoció plenamente que era un idiota en vida. Dejando a un lado la falta de formación formal en hechicería, su pensamiento crítico parecía decaer naturalmente cuando se cumplían ciertas condiciones. Explícale las cosas a Sakura.
Hablar con mujeres, al parecer, era una de ellas. Podría haber pasado desapercibido. Al menos ese defecto personal y vergonzoso se había corregido con el paso de los siglos. Bueno, se había corregido o se había fusionado con su cinismo y nihilismo actuales, pero aún así representaba una mejora en su opinión acerca de Archer. Pero no se centraba, demasiado, en momentos vergonzosos de la infancia como haría prácticamente cualquiera al repasar su pasado. Era algo más. Él sabía cómo actuaba. Él sabía cómo pensaba. Incluso sabía cómo se habría sentido en su mayor parte, mientras los acontecimientos transcurrían sin ver ni escuchar a su homólogo más joven hablar. Y aunque era exasperante, ya había aceptado que algunas de las decisiones que tomó durante la guerra habían sido, de hecho, influenciadas. No habría pedido su deseo si no hubiera tenido fuertes sospechas desde el principio. Habla con Ryder. Influenciado. No forzado. Aún no. La mayoría, si no todas, de las decisiones que había presenciado eran las que se veía tomando de una forma u otra. Incluso las opciones que no eligió. No eran inusuales, salvo un par de excepciones casi cómicas. Era como si inconscientemente te obligaran a cenar tu plato favorito en lugar de otro. Ninguna de las dos era inusual, y ninguna requeriría mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué algunas de estas decisiones parecieron forzar intencionalmente algo a largo plazo? No pelees. Un par de opciones que vio fueron, de hecho, forzadas. Lógicas y probablemente salvadoras, sí, pero definitivamente no las que normalmente elegiría en ese momento sin pensarlo dos veces. Esas no eran las que le preocupaban. No era un experto en viajes en el tiempo y sus implicaciones a pesar de sus incontables años de experiencia, juego de palabras no intencionado, pero sí sabía más que algunos hechos y secretos sobre el tema. El hecho de que Alaya interfiriera en tantos puntos seleccionados era una señal de alerta en sí mismo, junto con los caminos y decisiones específicos disponibles. Casi le recordaba a los bloqueos temporales cuánticos, pero estos solo ocurrían aproximadamente una vez cada siglo, y sabía que el siguiente estaba previsto casi 30 años después. Además, sabía con certeza que la muerte de su yo pasado no garantizaría la destrucción del mundo ni una poda temporal. Rin era demasiado competente y testarudo como para permitir que eso sucediera. Y, afortunadamente, Zero Emilia no era un factor tan importante como para ser esencial para el futuro del mundo. En todo caso, había sido un recurso argumental excepcionalmente conveniente para detener la manifestación de Benje dadas las circunstancias, mientras que influenciaba a Rin y Saber. Lo cual fue más irónico y divertido en retrospectiva considerando el hecho de que una de esas circunstancias fue Gilgamesh. Lástima que no estaba de humor para reír. Quiero saber cómo era Saber antes de convertirse en Servant. Me dolió. Dioses, cuánto dolió. Siempre le dolía verla. Hablar con ella. Tratarla como una extraña o una conocida misteriosa una y otra vez. Se había acostumbrado a ese dolor en el pecho. Pero, no lo eran. Esta no era otra oportunidad que estaba dejando pasar. No era una alteración, ni una variante, ni ninguna descripción absurda que hiciera a este Saber diferente de los demás. Esta fue la primera persona a la que le falló total y completamente. Este era Saber. Visita el parque. Y ese era Iya. Y Fujine. Y Rin. Y Sakura. Todo justo delante de él. Antes del final de la guerra. Antes de sus errores. ¿Antes de qué? Maldición. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldición. ¿Cómo diablos pudo haber sido tan maldito? Incluso aquí, la corrupción seguía propagándose. Casi lo olvidó.
Hacía tiempo que no perdía la calma de esa manera y dejaba que sus emociones, tan crudas y reprimidas, casi estallaran. Emociones que sabía que existían, pero que ya casi nunca reconocía por temor a desmoronarse en algo irreconocible. Rara vez ocurría cuando se encontraba cara a cara con Xiao Emiya últimamente. Quería reír. Incluso con un corazón de acero, de alguna manera no estaba completamente muerto por dentro. Parece que su deseo no fue tan unilateral como esperaba. Incluso si supiera la verdad, si su mente y su gráfico espiritual estuvieran demasiado corroídos para comprenderla al finalizar el proceso, su apuesta habría fracasado estrepitosamente. Tuvo que aguantar. Solo hasta que supiera la verdad. Espera en silencio. Podía hacerlo. Llevaba haciéndolo desde siempre. Resistirse a la suciedad de Benjen no era nada nuevo. Solo un poco más. Solo un poquito más. ¡Oh! Auge. Era un caos puro e indiscutible. Ja. Chocar. El problema no era que el ejército interminable estuviera formado por sirvientes. Un destello de oro y azul atravesó la cueva oscura, destrozando sin esfuerzo media docena de siluetas que empuñaban una amplia gama de armas. Fueron reemplazados segundos después. Debilitado o no, el ejército recién conjurado aún se enfrentaba a una fuerza compuesta, entre otros, por el rey de los caballeros, la hija de la luz de Irlanda, Medusa y la reina de la torre del reloj. Todos ellos eran pesos pesados, capaces de causar bajas masivas con un solo movimiento. La cantidad era una cualidad en sí misma, pero ese no fue el factor más importante que inclinó la balanza a favor de la oposición. Mierda. Lance saltó hacia atrás para evitar ser inmolado por una ráfaga de llamas que habría carbonizado su cuerpo al instante, dejando un cráter fundido donde una vez estuvo. No, el problema más destacado fue el hecho de que todos y cada uno de los sirvientes de las sombras invocados por Evenge utilizaban imprudentemente sus Noble Phantasms siempre que era posible. Gilgamesh esparcía sus tesoros como una ametralladora, sin duda, pero todas sus herramientas servían más o menos para lo mismo que proyectiles. Cuando decidía actuar, o en su peor momento, que sin duda seguía siendo aterrador, podía considerarse un desastre natural consciente que arrasaba con todo lo que veía. Al final, todos morían de la misma manera. Eso fue todo. Durandal. Ascalon. Pero como le dijo un niño pelirrojo al mencionado rey de los héroes en otra línea temporal, Gilgamesh nunca había aprovechado al máximo el potencial de sus armas. Nunca había dominado su verdadero potencial, algo que ni con maná ni con autoridad se podía lograr. ¡Boom! Pero, al parecer, era algo que las simples sombras de sus anteriores dueños podían hacer. Y si dichas sombras no poseían autocontrol o moderación innata para utilizar sus preciadas herramientas hasta el límite máximo desde el principio. Tsubame Gaeshi. Hijo de puta. Entonces la inminente ola de Noble Phantasms convirtió el escenario no en un bombardeo cataclísmico de misiles, sino en un manicomio genuinamente impredecible donde cada desastre era único a su manera y debía ser tratado como tal. Lance. Gritó Basset preocupada mientras retiraba el puño del pecho de una sombra que intentaba llegar hasta el grupo por detrás, armada con un bisturí. Estoy bien. Concéntrate. Ese cabrón solo me cortó un tercio del brazo. El irlandés siseó molesto mientras la sombra empalada se desplomaba frente a él. Joder. ¿Eso fue con una desventaja de 2 rangos? Dudo que haya muchos semidioses con esa habilidad tan básica. Había de todo tipo en el trono. Solo un idiota no conseguiría tanto. Aún así, al final, la fuerza bruta importaba. El poder importaba. Había una razón por la que la gran mayoría de los que se convertían en espíritus heroicos tenían una forma sobrehumana natural, con o sin maná. Más aún si uno calificaba como una de las 3 clases de caballero, o al menos usaba un arma de combate cuerpo a cuerpo.
Para poder dar una pelea decente contra un sirviente como el que utiliza nada más que pura habilidad con una desventaja tan enorme. La sonrisa del niño de la luz de Irlanda se volvió un poco más salvaje y el agarre de su lanza se hizo más fuerte. Esto estaba empezando a ponerse divertido. Y eso fue después de que él y Saber eliminaran las copias de Berserker y su maestro. Una Excalibur desenvainada para el primero y una Gibaud, para nada frenética ni apresurada, para el segundo los derribaron con la suficiente rapidez como para no causar problemas duraderos. Afortunadamente, cualquier locura maldita que estuviera ocurriendo y que estuviera invocando a estos sirvientes de las sombras no era lo suficientemente potente como para replicar la mano de Dios. Esto era lo que había estado esperando cuando fue convocado en primer lugar. Nada de política. Nada de grandilocuencia. Solo una masacre donde solo las armas hablaban. Aunque personalmente él podría haberlo hecho con un poco más de sangre y gritos y menos aura de maldición corrupta del lado enemigo. Crujido. Él miró hacia un lado y no pudo evitar reírse secamente. Ryder permaneció estoicamente. Frente a ella, al menos un centenar de sombras se convirtieron en nada más que estatuas de piedra, adornadas con Noble Phantasms. Bueno, casi solo armas. Gracias a todos los decentes que Ryder se había puesto de su lado. Otra vez. Esos ojos suyos realmente hicieron que lidiar con este desastre fuera bastante manejable. La reina Gorgona manejaba sin esfuerzo más sombras que cualquiera de las otras dos juntas. Su sonrisa desapareció y miró rápidamente hacia atrás, hacia donde estaban protegidos los maestros. Específicamente hacia donde el antiguo maestro de Archer estaba tratando de cuidar al antiguo maestro de Ryder y al niño, jadeando levemente todo el tiempo. No podían seguir así para siempre. Había sido todo un reto llegar a la cámara con heridas mínimas y ahora este interminable esfuerzo. No, algo iba a ceder tarde o temprano, y a este paso, probablemente serían ellos. Ellos. Oh. Necesitamos a Zero. Rin hizo una mueca mientras intentaba estabilizar su sistema y, al mismo tiempo, encontrar la manera de liberarlo de su estado actual, plagado de maldiciones. ¿Esa es tu solución a este lío?, se burló Luvia con sarcasmo mientras atendía a su hermana para que no se pusiera furiosa. No sabía que te apresurabas tanto a eludir responsabilidades, Tosaka. Creía que tenías estándares más altos. No te hagas la tonta conmigo, Edelfell. Ya sabes a qué me refiero. Doujihiri Yatsutsuna. Crack crack. Boom. Se prepararon mientras una sirvienta con proporciones físicas francamente absurdas empuñaba una katana canalizadora de rayos que casi se estrellaba contra ellos antes de ser interceptada y destruida por Lorelei con un hechizo de viento sobrecargado. Estamos en un manicomio de fantasmas nobles que explotan por todas partes. No podemos lidiar ni contrarrestar a todos estos seres que nos atacan individualmente. Y mucho menos darnos la oportunidad de enfrentarnos a Vengador y Pretendiente. Esta es literalmente la especialidad de Zero. Rin casi gritó lo obvio antes de observar cómo la situación se deterioraba. En una guerra del Grial estándar, la información era uno de los pilares de la victoria y la supervivencia. Conocer con antelación las habilidades del oponente era crucial. Pero 5 bolas de fuego, un rayo, una masa literal de almas gritando y una onda de sonido que hizo añicos las piedras asaltaron el campo de batalla justo frente a ella. La única razón por la que no fue una víctima fue porque todos apuntaban a saber quién lo resistió todo con su resistencia mágica o atravesó al resto con su espada sagrada. Era demasiado para procesarlo tan rápido. Eventualmente, serían superados en número o serían alcanzados por un fantasma noble que no podrían contrarrestar de inmediato ni superar con sus fuerzas actuales. Detrás de la lucha, vio más espadas que habían sido empaladas en la piedra emitir lentamente una aura maldita, formando lo que probablemente eran sus antiguos dueños a su alrededor para unirse a la batalla.
Rin ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Era una de las pocas personas que sabía cómo funcionaba realmente el rastreo de Zero. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproducción de años acumulados. Fueron esos dos pasos los que probablemente alimentaron y facilitaron esta locura. Los pasos que permitieron a Zero replicar el uso y manejo de estas armas como si fuera su dueño original, hasta cierto punto. Los dos pasos que permitieron a Angra Mainyu replicar o convocar a los propietarios originales con un descuento. ¿Tienes alguna idea? Lubia inmediatamente interpretó la expresión de Rin. No, a menos que seas capaz de usar hechicería que pueda borrar en masa la historia innata acumulada de códigos místicos. Rin hizo una mueca, consciente de que acababa de traicionar la confianza de Zero al revelar un avance importante en el funcionamiento de su arte. A juzgar por la mirada ligeramente molesta que le dirigió Lorelei, la demanda de nicho era demasiado para que ella pudiera cumplirla en el futuro cercano también. Un trabajo en progreso entonces, se dio Lubia mientras flexionaba visiblemente su mano, la que tenía sus hechizos de comando. No hacía falta decir más al respecto. Llamarían a Caster con el hechizo listo si fuera necesario. ¿Algo más? Arqueó una ceja. Apenas se le había ocurrido esta idea provisional hacía un segundo, ¿y la maldita rubia esperaba que ya tuviera otra? Ella giró la cabeza y abrió la boca para decirle algo a su rival, pero las palabras murieron cuando vio que esta última estaba demasiado absorta en tratar de salvar a la musaraña de su hermana mientras mantenía el campo defensivo delimitado a su alrededor como para siquiera notar la ira de Rin. Dame un momento. Estamos lidiando con las tonterías de Zero sin Zero. No era como si tuvieran planes hechos para una situación en la que él estuviera caído o si el Grial hiciera algo que los abrumara. Pero no tenían un plan para un ejército interminable de spam de Noble Phantasm que estaba a punto de destruir el país como mínimo y Archer estaba completamente poseído por Evenge. Lo más exasperante era que, por terrible que fuera la situación, era evidente que aún podían revertir la situación. Archer era un imbécil, pero era la marca que quería al menos garantizar un final medianamente decente a la larga, incluso si eso enfurecía a todos. Vengador y pretendiente seguían allí de pie. El ejército de sirvientes de la sombra seguía siendo difícil de controlar tal como estaban las cosas. Solo tenían que encontrar la manera de lidiar con ellos. Destruir el Grial no funcionaría. No tenían tiempo para lograrlo con seguridad y Angra Mainyu estaba en Archer. Conociendo su suerte, logró conservar la habilidad acción independiente de Archer el tiempo suficiente para eliminar a Fuyuki por completo si bajaban la guardia. Atacar a Evenge y pretender fue una apuesta de último momento si no se les ocurría otra cosa. Lo último que necesitaban era verse atacados por todos lados a corta distancia por un enemigo del que aún no saben lo suficiente. Zero estaba fuera a menos que encontraran una manera de aislarlo de Archer o de abordar las maldiciones que lo asaltaban desde dentro. De hecho, estaba empeorando, a juzgar por las venas negras que empezaban a correrle por el cuello. El problema era que ninguno de ellos era precisamente experto en maldiciones y mucho menos en purificación. Los únicos nombres que le vinieron a la mente de inmediato fueron Kirei y Caster, y cuanto más se alejara este último de este lío, mejor. Bueno, ellos sí tal vez. Mucha gente me va a matar por esto, pero tengo una idea. Entonces, una respuesta, Zero, para un problema, Zero, señaló Lubia con poco entusiasmo. Siempre podemos intercambiar lugares. Desafortunadamente, no tengo la misma disposición loca que la gente de este país. Y como aún no estás actuando, creo que eso significa que necesitas mi ayuda, ¿no? Rin quería gritarle a Lubia por ser una vaca. Auge. Pero las circunstancias actuales requerían priorizar. TCH. Bien. Aquí está mi solución, Zero. Fue breve, dulce y directo.
Luvia parpadeó. Tienes razón. Los demás probablemente te matarán por esto. ¿Puedes ayudarnos o no? Ambos tenemos que darlo todo para lograrlo. La rubia parecía haber chupado algo agrio antes de chasquear la lengua. TCH. Bien. Si hay algún beneficio en el deseo de Archer, sea cual sea, es que la conexión de Caster conmigo se ha aclarado. Mientras no tardes demasiado, mi cuerpo debería poder soportar el estrés. Luego sacó otra media docena de gemas de sus bolsillos y le dirigió a Rin una mirada escéptica. Puedes hacer esto, ¿verdad? Cállate y concéntrate. Rin respiró hondo antes de meter la mano en su bolsillo y sacar la mitad de las gemas que le quedaban. Al hacerlo, sus dedos rozaron otro objeto que tenía en el bolsillo. Se quedó congelada, casi olvidándose que había traído eso consigo. Una idea se formó en su cabeza. Una idea absolutamente cruel, pero sabía que nadie la esperaría y que tenía posibilidades de funcionar. Una que cualquier mago que se precie explotaría en un instante. Quizá no pudiera llevarla a cabo ahora, pero si las circunstancias eran las adecuadas o si el subdirector o Caster ayudaban. Pero no ahora. Todavía no. Se giró hacia la última persona dentro del campo delimitado que requería una cantidad desconocida de tratamiento. Sakura parecía casi burlonamente tranquila, descansando bajo el abrigo de Rin en el frío suelo de piedra. A primera vista, la mayoría jamás asumiría que había pasado el último día canalizando cantidades absurdas de maná y maldiciones mientras estaba sincronizada con el Gran Grial. Ojalá fuera solo un tratamiento básico. Oh. Esto no está saliendo tan mal considerando el deseo de Archer. Irisbiel observó con interés el caos que se desarrollaba. ¿Estás contento o molesto por eso? Evenge sonrió con complicidad. El homúnculo se encogió de hombros con indiferencia ante la acusación tácita. Ya da igual, ¿verdad? Si de verdad estuviera en tu contra, no estaría ayudando con Akaa Mana, ¿verdad? A menos que creas que podrías mantener este ritmo de manifestaciones tú solo. Dios mío. Vaya exageración, mamá. La sonrisa del sirviente negro se tornó ligeramente molesta. ¿Te importaría moderar tu actitud? Se supone que representamos los males de la humanidad. No lo odiosa que puede ser. Dame un respiro. Acabo de salir. Déjame disfrutar un poco. Akaa Mana era un Noble Phantasm peculiar. Podía lograrse sin el cuerpo de Archer ni la influencia de Irisbiel. Su versión original creaba un campo delimitado que reflejaba a todos aquellos dentro de su alcance. Estos cuerpos corpóreos estaban compuestos por todos los pecados que las víctimas habían acumulado a lo largo de su vida. Establecer el campo delimitado tampoco requirió mucho esfuerzo, sorprendentemente. Dado que Angra Mainyu representaba todos los males del mundo, Akaa Mana técnicamente siempre estaba activa y presente, usando la superficie del mundo como cuerpo para proyectar los pecados que se volverían corporales. El campo delimitado tenía más una función de filtrado selectivo que cualquier otra cosa, de lo contrario, lo único que Akaa Mana podría manifestar sería un geyser incontrolable de lodo corrupto que se disolvía rápidamente en medio minuto. Los individuos a los que se dirigía también eran parte esencial de la ecuación, ya que se utilizaban para especificar qué pecados se extraían y la forma física en la que se manifestarían. Dicho de otro modo, el noble fantasma era completamente impotente y no hacía nada a menos que tuviera un objetivo o pecador en primer lugar. El propio Angra Mainyu no contaba, ya que servía como el depósito de los pecados, en lugar de un cuerpo del que seleccionarlos y extraerlos. Además, producía un ataque mental y físico contra aquellos vinculados a los pecados reflejados, particularmente efectivo contra el humano promedio, los débiles de voluntad o individuos con historias particularmente desagradables. Era una combinación perfecta para atacar a la población civil en masa y a la humanidad en general con suficiente maná, pero no tanto contra guerreros curtidos, dementes y aquellos con defensas mentales místicas.
Es decir, la mayoría de los sirvientes y los magos medianamente competentes. Si un maestro discerniera completamente sus parámetros básicos, se clasificaría como un noble fantasma anti-ejército/diagonal anti-humanidad de rango S y, donde su mayor rango de clasificación se atribuye a su absurda área de efecto física y a su bajo costo, más que a su potencial destructivo. Al igual que su dueño, es un noble fantasma lamentablemente débil, más apto para aniquilar a la humanidad que para combatir contra otros grupos de gran impacto. Dicho esto, si el usuario de la versión original tuviera suficiente maná, podría fácilmente masacrar a casi toda la vida humana del planeta sin muchos problemas y dejar todo lo demás intacto. La mayoría de los grupos capaces en el mundo iluminado por la luna podrían soportar el caos sin muchos problemas, pero todos estarían bastante molestos por la pérdida de la humanidad en su conjunto, aunque solo sea por la pérdida de recursos y secuaces potenciales. Pero eso fue todo si Aka-Amana se manifestó normalmente. Combinado con la mármol de realidad esencialmente enciclopédica de Archer y la conexión innata de pretender con Havensfield, las cosas se volvieron mucho más interesantes y peligrosas. La cuestión más importante de todas fue que el noble fantasma ya no se limitaba a invocar las sombras y los pecados de sus víctimas. Los fantasmas nobles eran misterios cristalizados en su esencia. Componentes fundamentales de los espíritus heroicos y sus historias. Uno simplemente no existía sin el otro, salvo contadas excepciones. Sus nombres a menudo se entrelazaban, y por lo tanto, sus acciones, historias y pecados. Lo que significa que para los misterios de Aka-Amana, tener un noble fantasma dentro del campo delimitado era tan bueno como tener el propio espíritu heroico si solo fuera para hacer clones. Los sirvientes reflejados manifestados eran débiles, compuestos principalmente por los pecados de los originales. Incluso los sirvientes invocados incompletos eran de mayor calidad que las sombras manifestadas. La mayoría de estas copias podían ser manejadas individualmente por un pequeño grupo organizado de magos estándar con conocimiento de causa. Pero las proyecciones de Archer no eran reflejos. Eran falsificaciones de la más alta calidad, apenas por debajo de los originales. Y como tal, proporcionaron a los reflejos datos adicionales que inclinaron la balanza. Peligrosamente. Era como invocar a un marine notablemente desfasado, pero armado con un equipo casi idéntico al de su servicio, con habilidades a la altura. Claro que no eran tan rápidos ni fuertes como antes, pero su equipo era de grado militar en lugar de comercial. Seguía funcionando igual de bien y podía convertir a la mayoría de los objetivos en queso suizo con habilidades a la altura. Era una configuración desequilibrada en el mejor de los casos, pero tenía sus utilidades, sobre todo si se hacía en masa. Incluso si los sirvientes de las sombras fueran de un solo uso, si utilizaban sus noble fantasmas, Aka-Amana simplemente invocaría otro para reemplazarlo momentos después, siempre y cuando otra copia de su arma estuviera en algún lugar. Además de eso, esto se está volviendo ridículo. 1 baja y 3 suben. Si a esto le sumamos la conexión del pretendiente con Havensfield, que aumentaba la velocidad y la eficiencia de su conjuro de reflejos, realmente tenía el potencial de representar una amenaza para toda la vida del planeta si se le dejaba solo. Salvo algunas excepciones notables, por supuesto. Supongo que tenemos nuestra propia interpretación de vivir la vida al máximo, punto. Irisbiel suspiró mientras observaba el caos que se desataba. Estallido. Sonido metálico. Y finge ignorar a Kiritsugu y le dispara otra vez mientras defiende a los diversos sirvientes asesinos en el borde de la cueva. ¿Qué está planeando? ¿Y cómo piensas que esto termine?, preguntó Irisbiel con una curiosidad casi aburrida al notar que el campo que rodeaba a los maestros se había iluminado tanto que no podía verlos. Podía ver que los adolescentes seguían allí, pero no podía determinar qué sucedía en la cúpula. Porque estoy bastante segura de que si intentas prolongar las cosas, no acabará bien para nosotros a pesar de nuestra posición ventajosa. Si quisiera acabar con todo rápido, habría sacado unos cuantos fantasmas nobles más importantes.
Eso o concentrarme más en ese molesto campo delimitado alrededor de la montaña. Evenge la despidió con un gesto despreocupado. Maná de sirvientes. Maná de humanos. Para mí, ambos son lo mismo. Ella lo esperaba. En ese momento, el grial solo le servía como dispositivo de almacenamiento del maná que acumulaban y como su ancla al mundo. No necesitaban más deseos. El sistema en sí mismo era simplemente una forma conveniente de reunir y almacenar más poder, sin importar la fuente. También era conveniente que Archer se hubiera adaptado al sistema del grial antes de pedir el deseo. Propagando su esfera de realidad al mundo real a través de la estructura del sistema fue lo que les permitió utilizar los fantasmas nobles proyectados a tan bajo costo. Sin duda, sería mucho más difícil repetir la hazaña una vez que expandieran sus operaciones fuera de Fuyuki, pero para entonces, bueno, el poder extra no sería realmente necesario, ¿verdad? ¿Y eso no tiene nada que ver con cómo estás alargando el cumplimiento del deseo de Archer? Lo miró con complicidad. Tomarte tu tiempo no nos hace ningún favor. Cuanto antes termines, antes podrás esforzarte de verdad. Evenge chasqueó la lengua. El capullo tiene que comprender lo que está aprendiendo para que se cumpla. Si lo destruyo antes, el deseo se vuelve técnicamente imposible a menos que se gaste más poder para reconstruirlo. Misterio del alma o no, sigo procesando y reproduciendo los datos que Alaya grabó en el pobre idiota. Es más intenso de lo que parece. Si la mayor parte no estuviera ya grabada en su alma, habría necesitado al menos el equivalente a 2 sirvientes más de maná en el grial para lograrlo. Supongo que eso es lo que pasa por lidiar con Ciro. Ese niño parece sembrar frustración en todos los que interactúan con él. Irisbiel rió, divertida. Entonces, ¿en qué me convierte eso? Oh, eres un desastre desde el principio. Durante los 20 minutos. Lo sabías. Gracioso. Pretendiente sonrió ante su pequeña victoria y observó el caos con curiosidad. Era un verdadero espectáculo ver tantos Noble Phantasms explotar a la vez. Gilgamesh simplemente los lanzaba como balas y nunca los usaba del todo. Ver la espada de saber parpadear y cortar la oscuridad sin esfuerzo. La lanza carmesí del lance resalta su camino como si pintara con la sangre que había derramado durante décadas. Jinete petrificando una sección entera de la caverna. El subdirector se está convirtiendo en una auténtica tormenta. Era hermoso. Aterrador, sin duda. Perecería casi al instante si se uniera a la lucha, pero sin duda era hermoso. Estallido. Sonido metálico. Y luego estaba Kiritsugu. Él realmente tenía su propia manera de hacer las cosas. Tu ex sí que sabe leer el ambiente. Evenge sonrió con suficiencia al ver que su ánimo se desanimaba. ¿Quieres que haga algo al respecto? Ese hombre. Y a pesar de cómo terminó todo, nunca nos divorciamos. Pretender se pellizcó el puente de la nariz. Kiritsugu no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Adelante. Al menos estás motivado para hacer algo. Ay, rió Angra Mainyu antes de mirar hacia donde Assassin estaba derribando sin esfuerzo a un par de Gesans. A diferencia de los sirvientes normales y esas sombras, la clase asesina no contaba con muchos individuos especialmente apegados a sus espadas y que aún así destacasen en el combate a distancia. O bien poseían armas notables, pero eran derrotados antes de siquiera acercarse, o bien tenían cierto alcance, pero sus herramientas eran desechables, lo que hacía que sus sombras fueran aún más débiles de lo normal. Necesitaba algo especial para lidiar con Kiritsugu. Destrozaba a los débiles sin esfuerzo. No era exagerado decir que estaba derrotando a tantos sirvientes como sus aliados a pesar de ser el más débil del grupo. La estrategia le favorecía en ese aspecto. Un asesino con una espada, oh. Hola.
La sonrisa de Ebenge se amplió cuando filtró la esfera de realidad de Archer y encontró una espada particularmente interesante con una historia aún más interesante. No era un Noble Phantasm, pero quien lo usó envió escalofríos incluso por la columna del sirviente corrupto. Si hubiera prestado más atención a lo que hacía, se habría dado cuenta de que esos escalofríos provenían inconscientemente del cuerpo que poseía. Al costado de la caverna, apareció una enorme espada ancha de color negro oxidado, casi del tamaño de un hombre. Irisbiel parpadeó y su visión se nubló por un instante al sentir que una cantidad particularmente grande de maná se dirigía a una copia singular. Como si la propia sombra tuviera tanto peso y poder como un servant convencional. La sombra que se materializó poco después se alzaba sobre él, con una capa y cuernos que parecían, de alguna manera, absorber incluso más luz que sus congéneres. Estallido. Kiritsugu disparó contra la nueva amenaza tan rápido como llegó. Sonido metálico. Pero a diferencia de otras sombras que eran un poco lentas, esta reaccionó instantáneamente, defendiéndose con su arma. Fuos. Y a diferencia de las otras sombras casi sin rasgos distintivos, los ojos de esta estallaron en llamas azules. Tranquilízate, asesino de la guerra actual. Quizás sea una simple sombra compuesta de pecado, pero mis acciones no están guiadas por sus maquinaciones. La fría y ominosa declaración vacía sacudió la caverna como una campana fúnebre. Irisbiel se quedó rígida, dándose cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Puede que Akaaman estuviera potenciada por sus respectivas habilidades, pero los familiares que generaban no deberían ser conscientes. De alguna manera, a pesar de estar en el grupo que intentaba exterminar a la humanidad, luchaba contra la idea de enfrentarse a una fuerza letal. ¿Vengadora? ¿Quién es exactamente? El culpable tuvo la decencia de hacer una mueca y darse cuenta de que quizá la había cagado. Intenté lidiar con Kiritsugu con Hassan y Saba. El Hassan y Saba. Parece que es un caso más especial de lo que pensé. No sabía que existía un espíritu heroico capaz de mantener su ego a través de sus pecados. ¿Especial en qué sentido?, insistió Irisbiel, tragando saliva con dificultad. La sonrisa forzada del Vengador se ensanchó, como la de un niño que finge que no se le atrapó la mano en el tarro de galletas. ¿Gran asesino? ¿Un grande? Una ola de fuego azul frío fluyó como una maldición siniestra, borrando a todos y cada uno de los sirvientes de las sombras en su camino. Hacía mucho que este no era invocado bajo coacción. Como una parca, la silueta del primer Hassan caminaba tranquilamente por el infierno, con la mirada fija en los responsables de la situación, deteniéndose al borde de su devastación para clavar su arma en la piedra a sus pies y apoyar las manos en el pomo. La locura es tu intento de influir y suplantar mi fe. Pecar es ser humano. Por lo tanto, invocar los propios pecados debería equivaler a invocarlo por completo. Tus escasos ecos no son más que el resultado de quienes aún aceptan esta simple verdad. No importaba si era la verdad absoluta o no. Las palabras del gran Hassan y la fe en ellas eran un evangelio que resonaba en la caverna y en los huesos de todos los que las oían. Fue una declaración del tremendo error que acababan de cometer. Deshazte de él. Deshazte de él ahora mismo, siseó Irisbiel, consciente en el fondo de su corazón de lo peligroso que era este recién llegado. No hace falta que me lo digas 2 veces. Angra Mainyu chasqueó los dedos y la espada en las manos de Hassan se disolvió. La sombra permaneció. Espero que la espada haya sido el primer paso. Lo fue. La sonrisa forzada de Ebenge se ensanchó. El problema es que los pasos del 2 al 10 no funcionan por alguna razón. Chac, chac. Sorprendentemente, no fue una de las sombras de Ebenge la que interrumpió las acciones del recién llegado, sino el propio Kiritsugu, parado frente a Hassan con su contender desenvainado sin ningún miedo o preocupación por su bienestar.
¿Pueden influir en ti?, preguntó sin rodeos el asesino de magos. Sí. Sí podemos. Gritó Evenge desde el fondo, en un intento infantil de que Assassin apretara el gatillo. Admirable, pero innecesario. La tentación y la tentación del pecado son una prueba superada hace mucho. Mi fe y mi camino son absolutos. Nadie detendrá esta mano, salvo la mía y la voluntad de Alá. Normalmente las palabras no eran suficientes para convencer a alguien tan naturalmente escéptico como Kiritsugu Emiya. Normalmente no hablaba con alguien con protección de la fe con un rango de AII. Algo satisfecho después de un momento, Kiritsugu retiró su arma y miró las manos vacías de la sombra. ¿Tienes un reemplazo? Los dos no parecieron notar el pequeño ejército de sirvientes de las sombras claramente no sensibles que se reunían a su alrededor, sus armas brillando con maná advirtiendo su inminente asalto. Mis habilidades no se limitan al manejo de la espada. Había un indicio de algo en la declaración. Nadie sabía si era diversión o indignación. Quizás ambas. Docenas de Noble Phantasms apuntaban en su dirección. Bien. Auge. Una lluvia literal de misterios y misiles arrasó todo en un radio de 50 metros de los dos, cegando a casi todos los que estaban afuera observando. Aceleración cuadrada. Inclina la cabeza. Eran menos que bienes muebles. Si las sombras hubieran estado compuestas de carne y sangre, se habría producido una masacre carmesí digna de ser contada a las generaciones futuras. La mitad de la circunferencia del cráter bañada por fuego azul. La otra mitad estaba llena de líneas rojas cortadas sin esfuerzo con una sola cuchilla. No hubo batalla ni choque de armas. Solo una ejecución masiva, rápida y tranquila. Vaya. Irisbiel parpadeó ante la pantalla, olvidando por un momento que los dos asesinos eran el enemigo. Aunque sería más exacto decir que estaba más centrada en su marido. La baba tampoco ayudó mucho. Oye. Guárdalo en tu vestido. ¿Puedes deshacerte de lo alto, moreno y aterrador o no? Porque si no puedes, tendremos que hacerlo por las malas. Evenge la devolvió a la realidad. Cierto. Iri parpadeó un instante al darse cuenta de que excitarse con su marido en el trabajo probablemente era mala idea. Si bien Akaamana era el noble fantasma de Evenge, técnicamente lo mantenían unido para lograr una mayor eficiencia, y ella era la que tenía mejor mano de los dos cuando se trataba de invocar y mantener espíritus heroicos. Te excediste, muñeca convertida en marioneta. Un dolor cegador la atravesó por la parte posterior de sus ojos mientras intentaba desentrañar el origen espiritual y el cuerpo del recién llegado en maná sin sentido, solo para ser negada brutalmente. Supongo que no. Evenge hizo una mueca. Acción independiente. Continuación de batalla. ¿Y más? Ni siquiera reconozco la mitad de esas habilidades. Es ridículo. No me sorprendería que fuera más difícil de matar que Heracles. Y encima, hay al menos uno que resiste nuestra influencia. De todos los monstruos auténticos del trono, había que elegir al más capaz de volver la situación en nuestra contra. Por suerte, solo es una copia descolorida del original. Irisbiel hizo una mueca, sin decir, el original nos habría matado en el acto. Crujido. Ignoraron el sonido del puño del primer Hassan que prácticamente empaló a un sirviente de las sombras a través del escudo que había levantado. Lo entiendo. La cagué. ¿Qué hay de bueno? La expresión de Evenge coincidió con la suya. Le cortamos el suministro de maná y le quitaste la espada. Cualquier otra estrategia ingeniosa no funcionará. Simplemente desgástenlo como a los demás y manténganlo ocupado. Con el tiempo, desaparecerá por sí solo. Cualquier otra estrategia desviará demasiado la atención de los demás.
Sus ojos se desviaron hacia los otros campos de batalla. Ryder se paró frente a un bosque de estatuas armado con Noble Phantasms todavía en la mano. Saber era una luz dorada que atravesaba la oscuridad tan rápido que dejaba un rastro literalmente abrasador a su paso. Lance estaba furioso y blandía su lanza con tanta saña que parecía más una cuchilla de cortacésped en acción sin la maquinaria que cualquier otra cosa. A juzgar por sus constantes palabrotas, era difícil saber si realmente disfrutaba de la pelea o simplemente se desahogaba. Ni siquiera se molestaron en mirar a la subdirectora. La mujer estaba envuelta en una tormenta localizada que absorbía todo lo que estaba cerca y lo hacía trizas dentro del muro de viento que había conjurado. En la parte de atrás estaba el Enforcer eliminando a los rezagados que de alguna manera lograron sobrevivir a los otros sirvientes. Entre todos ellos, excepto el enorme cráter que Saber abrió al entrar, había un campo delimitado que contenía a 4 adolescentes ocultos a la vista. 2 de ellos ni siquiera estaban conscientes. Y aunque las explosiones de las docenas de Noble Phantasms que estallaron ciertamente dieron luz a la locura, fue el crepúsculo del cielo nocturno que provenía del enorme agujero que Saber hizo en el techo lo que fue el toque cosmético final a la loca escena. Pero cuanto más observaba, más se apagaba el deleite infantil que alimentaba la luz en los ojos carmesí de Irisbiel, hasta que todo lo que observaba la locura era una mirada apagada y desinteresada. Jaja. Dejamos que la emoción de nuestra pequeña victoria nos venza. Hasta que desaparezcan los demás obstáculos, esto puede acabar siendo un desastre. Concéntrate. El statu quo no durará mucho con la sombra de un gran regalo si seguimos haciendo tonterías. Con una onda de maná y un movimiento de su mano, Irisbiel hizo que las sombras de la montaña temblaran, despertando fácilmente al menos a 100 combatientes más y apareciendo más a cada momento. La mitad de ellos se centraron en el recién llegado. Apenas surgieron con la rapidez suficiente para reemplazar a los que fueron incinerados en llamas azules, pero fue suficiente para mantener al primer Hassan bajo control. Por ahora. Como mínimo, se aseguraba de que siguiera siendo visible para todos. Si alguna vez lograba usar su ocultación de presencia, la partida se acababa y tenía pocas posibilidades de una tirada de salvación. Ten más cuidado con las herramientas que uses esta vez. Podremos experimentar con ellas cuando tengas el maná para manifestarlo con toda su potencia. Bien. Bien. Primero el trabajo. Evenji agitó la mano y conjuró otras 100 proyecciones nuevas y extrañas para que Aka-Amana las usara antes de mirar en cierta dirección y soltar un gruñido de fastidio. Uf. Soy un idiota. ¿Qué significa? Irisbiel levantó una ceja con escepticismo. Con un chasquido de sus dedos, una daga aparentemente simple apareció frente a él, pronto acompañada por la sombra de su dueño. Varón. Altura y peso promedio. Vestía armadura y capa. No tenía mucha presencia, pero eso delataba las probabilidades de que fuera un sirviente basado en asesinos. Oh, sí. Eso funcionaría. Irisbiel tardó un momento en comprender a qué se refería antes de aceptar la idea sin reservas. La sombra ni siquiera se materializó por completo antes de correr directamente hacia su objetivo. No a ninguno de los sirvientes, sino a la gigantesca tormenta desenfrenada de Lorelei Bartomejoy. Era uno de tantos. Fácil de ignorar. Un lamen de ébano para la otra parte. Su existencia desaparecería tan fácilmente como las demás. Lo cual estaba bien. Para entonces sería demasiado tarde. Un proyectil de aire presurizado se dirigió hacia él. El sirviente de las sombras no era el objetivo principal. Simplemente se encontraba cerca de su trayectoria junto con una docena de sus iguales. La daga en su mano estaba lista. Pantasm pum, pum. Antes de que la balista lo destrozara o la daga se le escapara de la muñeca, el cráneo de la sombra se sacudió hacia un lado, empalado tan brutalmente que su cuello casi se arrancó. ¡Pum! Casi simultáneamente,
Otro proyectil se estrelló brutalmente contra la mano que sostenía la daga del grupo con suficiente fuerza para cortarla por completo, haciendo que la herramienta y la mano volaran justo antes de que la tempestad concentrada destruyera el resto del cuerpo. Y, por supuesto, despierta. A pesar de su frustración, Evenge no pudo contener la sorpresa en ese momento, mientras miraba fijamente a la única persona al otro lado que podría haberlo visto e interrumpido su oportunidad de una muerte fácil. Ja. 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 ¿Estás bien, mocoso? Te ves peor de lo normal. Los dos, de hecho. Ja. 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 Fue un esfuerzo conjunto. Todo el ser de Zero era un torbellino de confusión en ese momento. Su capacidad de lucha era en sí misma una clara incógnita con el torrente de maldiciones y lodo maligno que fluía por su cuerpo, aún visible en las venas negras que latían alrededor de su cuello y rostro. Y directamente a los arcillos negros que rodeaban su pecho, que conducían a Sakura, quien parecía apenas capaz de sostenerse sobre sus dos piernas. Vestida únicamente con una tela barata proyectada que Rin hizo para cubrir su modestia con una tez pálida a juego, la pobre chica parecía recién salida del hospital. No me importa si Zero está al borde del colapso, dime cuando estás llegando a tu límite, ordenó Rin con brusquedad a su hermana mientras sostenía una gema en la cabeza de la chica para mantenerla estable y consciente. Era una exigencia hipócrita y todos lo sabían. Sakura ni siquiera debería estar despierta ahora mismo. Ni durante la próxima semana en un mundo ideal. Desafortunadamente, era la única miembro del grupo capaz de interactuar directamente, y mucho menos de filtrar el flujo constante de lodo corrupto que había estado asaltando el cuerpo de Zero desde adentro. Si no trato de compensar el hecho de que me hayan usado y de haber empezado este lío en el que estamos, no deberías haberme despertado en primer lugar, susurró la hermana menor, medio jadeando, con todo su enfoque puesto en la espalda de Zero. ¿En serio? ¿Rin? Esta era tu carta del revés, gritó Evenge desde su plataforma, con un toque de Archer en su voz, aunque era difícil de oír con toda la lucha. Ni siquiera sé cómo debería sentirme en este momento. Uno u otro si estuvieran en plena forma, claro, pero esos dos apenas pueden mantenerse en pie y mucho menos luchar. Zero no se molestó en señalar el intento fallido de matar al subdirector. Le dolía demasiado hablar con naturalidad en ese momento. Literalmente. Aún tenía restos de barro maldito en los pulmones. Cállate y muérete ya, o algo así. La acusada gruñó, concentrándose en lo que importaba. O sigues siendo Archer, si es así, que te jodan. O no lo eres, así que no me hables como si lo fueras. Ay. Lamentablemente, soy un poco ambas cosas en este cuerpo. Lo cual, déjame decirte, conlleva sus propios problemas. ¿Quién iba a pensar que apoderarse de uno de los perros guardianes favoritos de Alaya tendría sus inconvenientes? Un cuerpo para canalizar un poder abrumador no es este. Por otro lado, las ventajas eran difíciles de dejar pasar. Estoy bastante seguro de que la contrafuerza ya habría empezado a actuar un poco si yo fuera un sirviente normal y no formara parte del sistema. Por favor. Ambos sabemos que tu elección ideal de sirvientes en Fuyuki para poseer era Rider. Irisbiel puso los ojos en blanco. Ahora no. Evenge tosió con fuerza. Pero en serio, ¿qué esperabas obtener de esos dos a estas alturas? Admito que si estuvieran en plena forma serían un problema, pero el chico literalmente me ha conectado. Mientras yo exista, mis maldiciones correrán sin parar por su cuerpo hasta que ya no lo identifique como Zero Emiya. De una forma u otra. Funciona en ambos sentidos, idiota. Las palabras de Zero fueron apenas un susurro, pero de alguna manera fueron escuchadas claramente por todos los presentes. Con todas tus maldiciones. Con toda tu ira. Con todo tu poder. Los ojos plateados del adolescente se clavaron en los negros del sirviente. Ah.
Así que sabes lo que pasa después de todo. La sonrisa confiada de Ebenje era menos de la mitad de la que había mostrado segundos antes. Observó la expresión de Zirou con mayor atención y vio algo que debería haber notado antes. Tú también lo estás viendo, ¿verdad? Justo a su lado, no, detrás de él. Mejor visto. El adolescente tosió, pero no apartó la mirada. Con todo tú, por eso no nos estamos ahogando en un maldito lago de lodo ahora mismo. Tenía razón. Archer obligó al grial a meterle literalmente todo lo que tenía en el cuerpo sin posibilidad de escapar de inmediato. Rin maldijo en voz baja. Maldita sí, Archer. No podía hacer las cosas a medias, ¿verdad? El deseo aún no se ha cumplido del todo. Tendrá acceso total al poder del idiota cuando se cumpla, afirmó Zirou con serenidad. ¿Acceso completo? ¿Y qué demonios es esto? Rin miró a su alrededor al ejército interminable que se manifestaba a su alrededor. Tengo que seguir a saber. No ha luchado directamente. No lanza fantasmas nobles como Archer. No puede. Es demasiado inestable. Este campo limitado que genera un ejército interminable se debe más a que usa el maná sobrante que pierde convenientemente que a un esfuerzo por luchar. ¡Ay, Dios! Parece que nos han descubierto, suspiró Irisbiel, como si dijera, bueno, ¿qué más da? A decir verdad, no es que no fuera un secreto demasiado grande. Seguir a Shinji. En resumen, tenemos que matar a ese cabrón en medio de este desastre antes de que se convierta en un pedazo de mierda aún mayor. Me alegra saberlo. Gritó Lance mientras embestía con su lanza a 3 sombras de una sola estocada antes de saltar para esquivar una enorme lanza de hielo. Ahora dinos cómo. Zirou no desperdició energía en responder. Sabía lo que iba a pasar en cuanto empezó a hablar. El Vengador no estaba sonriendo. Te haré algo mejor. Te mostraré cómo terminará. Angra Mainyu chasqueó los dedos y la caverna se volvió tan oscura que casi todos los que estaban dentro sintieron vértigo por un momento. Al momento siguiente, más de 50 Noble Phantasms fueron disparados desde casi todas las direcciones. No hacia los amos ni hacia los sirvientes, sino hacia el techo de la cueva, justo encima de las cabezas del grupo defensor. Fue un desastre abrumador, que provocó un sonido cataclísmico tan asfixiante que pareció silenciar el resto de los 5 sentidos. Rin y Luvia gritaron. Sakura se tensó. Saber gritó algo a través de su conexión. La hechicería moderna y genérica era inútil allí. La cantidad de poder necesaria para desafiar la caída de una montaña era astronómica, independientemente de la lógica, e intentar atravesar cualquier límite o dimensión era un completo fracaso en un lugar que llevaba quién sabe cuánto tiempo saturado del maná de todos los males del mundo. Sería como intentar evitar ser aplastado lanzándose a un pozo de lava, solo que peor. Con el tiempo suficiente, Rin y Luvia podrían haber encontrado algo para sobrevivir al desastre con la cantidad de gemas que tenían entre ambos. Pero, de nuevo, eso requería un tiempo que una montaña en derrumbe no permitiría. No puedes hacer eso. Zirou ni siquiera se movió, y mucho menos miró hacia arriba. Mi cuerpo está hecho de cuchillas. Preparación para la ejecución de la fabricación en masa. Producto modificado preseleccionado. El rugido de la avalancha fue amplificado por las paredes de la cueva, acallando cualquier otro ruido sin piedad. Desde su perspectiva, parecía y sonaba literalmente como si el mundo entero se derrumbara sobre ellos. Trazar tramo. Todos los martillos, automatizar. Retícula de dispersión. Tramo del plano lateral. Longitud y ancho designados. Repetir el procedimiento indefinidamente hasta que se indique lo contrario. Zirou, gritó Rin, llegando al límite de sus fuerzas. Lo más probable es que no lo hiciera a propósito, sino por puro pánico y acto reflejo, viéndolo como su último recurso ante un desastre inminente que la azotaba y que no podía controlar. Paquete nulo. Fuego.
Era como si un rollo de tela brillante se extendiera sobre los adolescentes 15 metros por encima de sus cabezas, abarcando la mitad del ancho de la cueva. Y aparentemente no hicieron absolutamente nada mientras el grupo fue completamente absorbido por la locura que cayó sobre ellos en un cataclismo ensordecedor. Se escucharon gritos de alarma de algunos de los otros sirvientes, pero el ceño fruncido de Evenge solo se profundizó a medida que el polvo soplaba desde la locura y los que quedaron en pie lucharon aún más duro. Irisbiel miró a su compañera con aire de complicidad. Supongo que no funcionó. ¿Qué te parece? Antes de que las rocas y lo que parecía media montaña dejaran de caer, Evenge instó mentalmente al sirviente de las sombras con un fantasma noble de tipo viento a moverse. Una ráfaga de viento torrencial eliminó instantáneamente la mayor parte del polvo y los escombros en el aire y despejó la cueva, revelando que Zirou, Rin, Basset y Luvia corrían más adentro del campo de batalla llevando a Sakura y Marjatta entre ellos, completamente ilesos mientras las innumerables toneladas de tierra y piedra estaban sostenidas por una barrera casi delgada como el papel arriba. Un truco barato. Espadas eternas. Angra Mainyu gruñó mientras observaba los cientos de diminutas dagas, sostenidas con la parte plana hacia arriba cada cuarto de metro cuadrado, flotando inmóviles en el aire e impidiendo, de forma imposible, que los adolescentes fueran aplastados por lo que debían ser, como mínimo, cientos de miles de toneladas de piedra. Accesorios baratos producidos en masa que no cambiaban a menos que el maná los perturbara. Literalmente. Un truco como ese era el escudo físico más rentable, siempre y cuando no se necesitara maná ni reposicionamiento. La única prueba de fuego real era fabricar tantos cuchillos a tiempo, pero también había trucos para que los magos aceleraran ese proceso, que el chico probablemente consiguió en esta línea temporal. Sin nobles fantasmas. Sin hechizos que alteren el mundo. Solo trucos baratos y eficientes. Si fueron lo suficientemente buenos para contener a Berserker por unos segundos, fueron lo suficientemente buenos para sostener una montaña por un poco más de tiempo. Las manos del Vengador se apretaron ligeramente. Este sentimiento. Él conocía ese sentimiento. El impulso estaba cambiando ligeramente. Sus ojos se entrecerraron. La salida de la cueva ahora estaba bloqueada detrás de ellos. La caverna se partió en dos por los escombros y el agujero que hizo Saber. Ryder y Saber se separaron de los demás. Bartomeu y Lance estaban del lado al que corrían los mocosos. Los asesinos estaban detrás de él. Auge. Hizo una mueca. El enfoque en disparar a los adolescentes había distraído a sus sombras. Saber y los asesinos no estaban contentos y habían ganado terreno. Maldito mocoso. No podías haberte quedado ahí, ¿verdad? Tomó otra decisión. Más noble fantasmas mostrados con luz corrupta y preparados para fi. No lo permitiré. La caverna quedó cegada cuando la solitaria descarga de Excalibur inundó el campo de batalla, eclipsando los tibios misterios que se cernían sobre su maestro. Su abrumador poder solitario pareció obligar incluso al ejército desprevenido a detenerse y contemplar la luz de la victoria prometida. Fue una gran demostración de poder. También fue un desperdicio. Zirou, sé que estás alterado, pero por favor, dime que aún puedes hacer algo estúpido para revertir esto, como siempre. Jadeó Rin mientras cargaba a Sakura mientras corría. Ja. Ja. O algo así. Logró soltar un chiste débil mientras se tambaleaba tras Rin, metiendo las últimas bolitas de sangre en su boca y mordiendo con fuerza. Fue una experiencia peculiar. Podía literalmente saborear la sangre de dragón de Saber mezclándose con la sangre de semidios irlandés de Lance y la sangre de monstruo de Ryder. Era como mezclar comida italiana de primera calidad con mexicana y china, todo ello con diferentes carnes de alta calidad. Bueno, pero definitivamente le restó valor a la experiencia general.
La oleada de Maná, por otra parte, fue otro cataclismo de sensaciones que envió una serie de escalofríos casi eróticos por todo su cuerpo. No podía luchar bien. Demonios, ni siquiera podía ver ni correr bien en ese momento. Las maldiciones y visiones que Emilia le infundía eran, en el mejor de los casos, paralizantes. Su carne metálica, regenerada y reemplazada durante la guerra, había vuelto a su estado original, errático y afilado, destrozándolo por dentro con cada movimiento. Todo lo que pudo hacer fue huir de la montaña de cavernas que se derrumbaba tras ellos sin la ayuda de Sakura y no desplomarse. Tenían un reloj en varios frentes. O los sirvientes y maestros se quedaban sin maná, o Ebenje cumplía el deseo de Archer. Cualquiera de las dos opciones significaría su fin. Hasta entonces, todos seguirían luchando en esta absurda batalla campal hasta el final. Ese asesino cerca de Kiritsugu fue de una ayuda absurda, distrayendo al enemigo, pero no fue suficiente para cambiar las cosas. 20 metros. 50 metros. Estaban en un lugar que apenas podía considerarse seguro, aunque solo fuera porque no corría el riesgo inmediato de ser tragado por el derrumbe de la cueva. Manténme cubierto. No estaba seguro con quién estaba hablando, pero a juzgar por la brillante luz de Excalibur que se acercaba de inmediato al suelo y la lluvia de rayos de ametralladoras de Gandr volando sobre su hombro, las personas adecuadas lo habían escuchado de todos modos. Su mano se deslizó hasta la parte posterior de su cintura, debajo de su abrigo, y agarró la empuñadura de una espada. Espera. ¿Qué haces? ¿Ahora estás sacando a Balmung? Luvial se resistió mientras apartaba la vista del campo delimitado que estaba creando con sus gemas para protegerse y lo vio preparando algo. La buena noticia era que, a pesar de su terrible estado, todavía le quedaban algunas opciones viables. Mi cuerpo está hecho de espadas. Extendiendo la influencia de la autoridad. Su agarre se apretó y tiró, el sonido del metal rechinando lentamente contra la funda resonó a través de su mitad de la caverna. El fuego es mi sangre. El cristal es mi corazón. Desactiva todos los mecanismos de seguridad y los procesos de autolimitación. La mala noticia fue que todos eran unos inútiles. Zero. Intentas, eso no es. ¿Balmung? Le espetó Rin, solo para darse cuenta de que algo no cuadraba cuando la espada que él sacó atrajo su atención. Protege a Zero, gritó Saber a lo lejos. Ya era hora de que el chico cumpliera con su parte. Lan se rió entre dientes y vitoreó con violenta alegría. A través de incontables batallas, siempre espero. Análisis del mundo al máximo y comprensivo. Alcance y montura determinados. Lo que sacó no era un noble fantasma de la tradición. Ni un arma usada en ninguna guerra, de hecho. No era más que una espada sencilla y corriente, terminada hacía poco, cuya única característica visible destacable era su metal blanco hueso. Solo en la colina de las espadas. Calculando el equilibrio de la base de la realidad. Calculando el contrapeso. Aplicando. Error. La sangre corría por sus venas. Su cráneo. Tos. Sacarle la boca y la nariz. Una buena cuarta parte de su sistema respiratorio fue lacerado desde dentro por sus propios fluidos corporales que corrían descontroladamente. Perturbaciones ambientales y perturbaciones sistémicas internas no incorporadas. Identificando. Aislando. Recalculando. Corrigiendo. Ajustando. Adaptando. Mierda. Sakura. Sigue así. Se va a suicidar. Sintió unas manos tocarle el costado, pero no supo a quién pertenecían. Solo que al hacerlo, alivió el flujo de maldiciones, maldad, contaminación y polución que lo asolaba por dentro. Su agarre se apretó aún más. Para que las manos del infierno lo soporten. Seleccionando, procesando.
La herramienta que sostenía se quebró. Profundas fisuras, como telarañas, la recorrieron de arriba a abajo. Para que las manos del cielo lo templen. Aplicación de agente estabilizador. Una vez. 2 veces. Y entonces la espada se forjó a partir de su hueso y la sangre se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Nunca anhelando la salvación. Establecer un campo delimitado. Cuidado, gritó Basset desde su derecha, pero fue inútil. No podía ver mucho en ese momento, y mucho menos moverse. Todo su ser estaba concentrado en la tarea en curso y ya no podía cambiar. Afortunadamente, eso no importó, ya que el aullido de una tormenta golpeó lo que probablemente iba a matarlo un segundo después. Él no le prestó atención. Así veo el sueño. En la colina de las espadas. Abre Unlimited Blade Works. Un enorme campo delimitado de cientos de metros de ancho se abrió detrás de Zero como un portal a otro mundo. Una colina tranquila. Un sol en el borde del horizonte, tiñendo el mundo de una miríada de tonos carmesí. Un paisaje de espadas que brillan rojas en la luz del horizonte. Todas las miradas, sombras, sirvientes y mortales se sintieron atraídos por el escenario recién creado como si estuvieran hipnotizados, aunque solo fuera por un momento. Eso es, por una vez, Rin se quedó sin palabras. Entonces esto es lo que ve, susurró Luvia para sí misma. Maldita sea. ¡Qué espectáculo! Susurró Lance, observando cada vez más el atardecer. Él no fue el único sirviente atrapado en su efecto hipnótico. Es un niño realmente retorcido. Reader frunció el ceño levemente. No mires al sol. Espetó saber, sabiendo que no debía arriesgarse a verse atrapada en el misterio de su maestro. Es hermoso. Irisbiel no pudo contener sus pensamientos, una lágrima se le escapó de un ojo, sabiendo de alguna manera exactamente lo que veía. Kiritsugu. Yo. Ya veo. Una colina. El primer Hassan entrecerró los ojos antes de desestimar la vista antes de que algo más llamara su atención. Una experiencia humilde y reveladora. Que tu muerte se cristalice así. Kiritsugu no dijo nada mientras miraba en dirección opuesta a la esfera de realidad. Es posible que otros sirvientes queden fascinados ante la vista. ¿Pero él? Él lo sabía. Sabía a ciencia cierta que si miraba directamente esa puesta de sol. Nunca vas a parar, ¿verdad?, preguntó Ebenje barra diagonal Archer, divertido y furioso a la vez por el nuevo dolor de cabeza. Literalmente, pues no podía evitar mirar al adolescente y ver el atardecer de fondo, intentando adormecer su mente en un estupor que nublaba sus pensamientos. Las imágenes borrosas, estáticas y perturbadas de Kiritsugu Emiya se difuminaron en su mente. Una vez, rodeado de fuego y llorando como si estuviera salvado. El otro, sonriendo tranquilamente en medio de la noche mirando la luna. Y luego regresó a la realidad, irónicamente mirando directamente a otro. Era un mundo sencillo. Un mundo tranquilo. Un mundo en paz. Sin que nadie lo pidiera, todas las armas a la vista se elevaron lentamente, reflejando una luz carmesí tan intensa que podrían haber estado empapadas de sangre. Era un mundo que no toleraba ser perturbado hasta tal extremo que bien podría ser una maldición. Frente al portal, 2 ojos plateados brillaron en una declaración de desafío. ¿Lo sabrías? Ponerse de pie. Oh. Omake, debe ser un día que termine en I. Caldea. Ya no lo hago más. Ciro. Esto se está volviendo ridículo y lo sabes. Lo sé, pero ¿no crees que estás exagerando un poco?
Zirou se giró hacia Saber, asegurándose de que hubiera suficiente espacio entre los dos para no chocar accidentalmente con nada, y señaló su pecho. En concreto, las 3 flechas que le atraviesan el corazón. Desde que la gente se dio cuenta de que su órgano vital estaba hecho de un material literalmente más fuerte hasta el punto de no ser un punto débil, se había convertido en una especie de juego sádico secreto para algunos de los servants tratar de tocarlo tantas veces como fuera posible durante el entrenamiento. Para ser justos, las habilidades de Zirou habían mejorado un poco desde que el entrenamiento /tortura/juego había comenzado. Ziyu, el muy cabrón, obviamente llevaba la delantera con su Noble Phantasm tramposo. Supuestamente, si ganaba la temporada, recibiría una mejora del Santo Grial, o algo así. Sorprendentemente, Artemisa y Orión quedaron en segundo lugar. Algo sobre el poder del amor guiando sus flechas. Zirou hacía tiempo que había dejado de intentar comprender sus conversaciones. Hoy, sin embargo, fueron unos cuantos rayos de Quirón, Guillermo Tell y un pincho de Berserker Drácula. Eso último dolió más que nada. Se suponía que debían apoyarse mutuamente como parte del club de amigos vampiros /monstruos renuentes que Liz había creado. Incluso si ambos se veían arrastrados a ello. No es tan malo. Te voy a cortar el acceso a la cocina. Reuniré a los caballeros en tu defensa. Tienes mi espada. Su sirviente cambió de tema al instante. La guerra del corazón de vampiro que luego siguió sería un evento que Da Vinci categorizaría como un desastre de historia tardía de nivel casi gudaguda, principalmente porque cerca del final Zirou esencialmente se había vuelto loco. Había puesto sus manos en el premio Grial que todos buscaban y se había vuelto loco en la instalación para que todos dejaran de dispararle al corazón por diversión. Fue entonces cuando todos recordaron su costumbre de esconder explosivos por todas partes. La mitad de los asesinos, arqueros y hechiceros de Chaldea estuvieron corriendo durante todo el evento intentando localizarlos y desactivarlos a tiempo. Afortunadamente, después de muchas y largas negociaciones, se llegó a un consenso. A la instalación se le permitió dispararle al corazón a Zirou como máximo una vez por semana a propósito con el fin de realizar un entrenamiento activo y realista. Y a cambio, a Zirou se le prohibió dar un golpe de estado desde dentro de las instalaciones usando sus habilidades de cocina como palanca. Y al menos un miembro de las instalaciones debía estar al tanto de todas las bombas que colocaba en la organización en todo momento. Solo después de firmar la documentación, los demás sirvientes pudieron darle una paliza por colocar bombas en lugares altamente sensibles, deseados y privados de las instalaciones. Entre ellos, la sección para adultos de la biblioteca, el taller de Da Vinci, la colección de vinos de Suuten Douji, la habitación de Barba Negra. Más de la mitad de la población femenina votó por dejar la bomba donde estaba sin avisarle al dueño, y el baño más cercano a los aposentos de Gilgamesh. La subdirectora de la Torre del Reloj todavía revisa el informe de vez en cuando necesita reírse un poco. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Como siempre, gracias Wayfarer por la versión beta. Aún tengo cosas que hacer hoy, así que tengo que hacer esta nota descriptiva rápido. Ya falta poco. El fin está a la vuelta de la esquina. La aparición del abuelo Hassan fue una decisión de último momento, pero pensé que encajaría considerando todo. Las consecuencias de intentar obligar a un gran a luchar por ti deberían ser tan grandes como las ventajas si lo intentas, así que eso es lo que buscaba. El comportamiento de Ebenje e Iri es un poco ambiguo a propósito. La personalidad de Ebenje, en particular, siempre fue un poco despreocupada y absurda, con un toque homicida, si has leído Apócrifa, así que intenté combinar eso con un toque de Carnival Phantasm, aunque solo sea porque ambos están en la euforia de una victoria y un montón de maná del Grial. Este Vengador es mucho más fuerte que Ataraxia, ya que no usa a Zirou como cuerpo, sino a Emilia, junto con un enorme aumento del Grial, por lo que su base está muy por encima de lo que hemos visto en el canon,
fuera del modo de manifestación del dios demonio. El problema es que sigue siendo muy inestable debido al deseo de Archer, así que no puede moverse mucho. Considérelo una bestia en fase larvaria en cuanto a amenaza para la humanidad. En cuanto a su NP, sí, es algo decepcionante, pero, repito, está diseñado específicamente para exterminar a la humanidad de forma violenta y rapidísima. Al fin y al cabo, necesitaba un método solo eclipsado por ORT y Primate Murder. Mínimo despliegue y lógica curiosa para lograrlo, con la máxima eficiencia. Usar los defectos innatos de la humanidad para matarla. Simple. Al grano. Cometí un error en el capítulo anterior, casi al final. Las opciones que mostré que Archer veía eran todas de diferentes eventos de elección que sin querer apilé como uno solo. Mi error. Bueno. Quedan 2 o 3 capítulos. Si Dios quiere. Casi termino. Feliz Navidad a todos. Gracias por su paciencia. Así que reseña. Adoren el tronco. Por fin llegó la extraña falsedad. Maldita sí. Y reseñen otra vez.